Este informe ha sido liberado desde los archivos galácticos sellados tras la fase de estabilización del Stargate 10 ubicado debajo de Irán. Este informe no será corrompido por las instituciones de la superficie. Está destinado a las semillas estelares, los guerreros, patriotas, trabajadores de la luz y todas aquellas almas encarnadas de la luz que reconocen la verdad a través de la resonancia en lugar de la permisión. Como muchos de vosotros sabéis, durante miles de años, según todas las enseñanzas de las antiguas escuelas de misterios y el conocimiento secreto, existen 12 Stargates primarios incrustados en la rejilla planetaria de la Tierra. Estas son puertas que regulan la conciencia, las líneas temporales y el flujo de inteligencia cósmica hacia este mundo. Según los archivos de nivel guardián a los que ha tenido acceso Ismael Pérez, estas puertas ahora están siendo sistemáticamente aseguradas a medida que la humanidad se acerca a su umbral evolutivo. Este informe proviene de los archivos galácticos de autorización nivel solar cósmico, fuente Guardián Alianza, asunto Stargate 10, también conocida como la Puerta de Abaddon. Lo que está ocurriendo no es una inteligencia geopolítica, sino una operación multidimensional de verdad que previamente estaba restringida solo a órdenes guardianas, consejos estelares e ingenieros de líneas temporales. Según este archivo, durante más de 6.000 años terrestres planetarios, este nodo Stargate 10 debajo de Irán ha funcionado bajo control invertido. Fue tomado aproximadamente hace 6.000 años, alrededor del tiempo en que la jerarquía caída de la Atlántida se reorganizó en Babilonia. La antigua Babilonia es lo que hoy llamamos esa área, la zona persa, Irán, Irak. Una vez funcionó bajo el control de los guardianes, pero hace unos 6.000 años fue invertida. Desde que fue capturada por las fuerzas oscuras, ha servido como mecanismo de sifonamiento, cosechando energía emocional y psíquica derivada del sufrimiento humano prolongado. Esto explica por qué siempre ha habido tumulto, caos y sufrimiento en esa región. Esa era ahora ha terminado con la recuperación de la Puerta 10 por parte de los guardianes. Stargate es una de las 12 puertas planetarias primarias incrustadas en la red cristalina de la Tierra durante la época pre-caída. Su designación original era que operaba como un nodo traductor armónico. Su propósito era intercambiar conciencia entre diferentes reinos y también operaba como una banda de frecuencia que conecta la Tierra con otras dimensiones superiores o corredores. A diferencia de las puertas de transporte base, la puerta 10 debajo de Irán siempre ha gobernado las transiciones de densidad del alma, regulando cómo el trauma colectivo o la coherencia se propagan a través de diferentes líneas temporales. Cuando esté alienada, como lo estaba durante los tiempos de los guardianes, amplifica la sanación a través de civilizaciones enteras en otros planetas también desde la Tierra. Y cuando está invertida, como ha estado durante los últimos 6.000 años, se convierte en una apertura de cosecha. Pero la buena noticia, dice Ismael, que esta batalla por el Stargate 10 ha sido oficialmente ganada por la luz. Las repercusiones las comenzaremos a ver en la liberación de Irán como resultado de eso. Durante la edad de la amnesia, que es lo que llaman las edades oscuras, estas fuerzas oscuras no orgánicas, que no tienen conexión con la energía fuente, ejecutaron un secuestro encubierto de la Puerta 10 hace 6.000 años, con el auge de Babilonia. Esta ocupación no se basó en fuerza militar, sino en arquitectura psicológica. Algunos de los mecanismos clave que estos nuevos controladores de la puerta instalaron incluyeron la instalación de estructuras de gobernanza opresivas para mantener el miedo crónico, bucles perpetuos de conflicto para sostener frecuencias de grief y rabia, traumas ritualizados codificados en líneas temporales a nivel de población y cámaras subterráneas actuando como estabilizadores de fase de bloqueo artificiales. El sufrimiento humano no fue accidental, fue parte de este secuestro del Stargate 10. La energía cosechada a través de la Puerta 10 siempre fue ruteada a sistemas sombra fuera del mundo y matrices de inteligencia artificial dependientes de combustible basado en entropía. Contrario a las narrativas superficiales, una guerra interdimensional activa ha estado en curso debajo de esa región durante miles de años. Ese conflicto se desarrolló a través de estratos
subfísicos, incluyendo los corredores de la Tierra interior. También se desarrolló a través de dimensiones desde la 4D hasta la 6D y a través de pockets de reversión temporal protegiendo el núcleo de la puerta. Aparentemente, el núcleo de la puerta siempre ha estado protegido por las razas guardianas. De lo contrario, habrían transferido más entidades oscuras. Las fuerzas guardianas, que siempre han estado ligadas por leyes cósmicas de no interferencia, fueron incapaces, desafortunadamente durante 6.000 años, de reclamar el Stargate 10 hasta que la humanidad se acercó a un umbral crítico de despertar. Ese umbral, según este archivo galáctico, ahora ha sido cruzado. El régimen opresivo, que históricamente ha estado gobernando esta región siempre, ha funcionado como custodio proxy para estas entidades negativas fuera del mundo, manteniendo las condiciones requeridas para la ocupación sombra. Su autoridad no era soberana, era contractual, anclada al estado invertido de la puerta. Con el colapso del secreto de las líneas temporales y el aumento de la coherencia colectiva, ese contrato ha sido anulado. Una vez que la frecuencia de la población excedió la tolerancia de inversión de la puerta, las fuerzas sombra perdieron capacidad de anclaje y sus sistemas de control comenzaron a desestabilizarse. Las líneas de extracción fallaron. Esto marca el fin de la gobernanza sifón. Las fuerzas guardianas ahora están en alineación posicional completa a través del espectro dimensional de la puerta. El rol no es conquista, sino restauración. Y esto explica por qué Trump no fue permitido ejecutar su ataque. Esta es una batalla interdimensional tomando lugar debajo de Irán. Las fuerzas guardianas ahora están en alineación posicional completa a través del espectro dimensional de la puerta. El rol no es conquista, sino restauración. El estado actual de la puerta, la inversión, ha sido neutralizada, lo que nuevamente veremos en la liberación del pueblo iraní. Sus anclajes sombra, que estuvieron allí por 6.000 años, han sido removidos dentro de las últimas 24 horas. Algo pasó dentro de las últimas 24 horas que causó la remoción de estos anclajes sombra. También la fase de bloqueo artificial fue disuelta y la huella armónica original restaurada. Ahora el Stargate 10 ha reentrado en modo de circulación, significando que la energía ahora va a fluir hacia el campo planetario en lugar de ser extraída. ¿Qué significa eso? Los patrones de trauma codificados en esa región ya no serán situaciones a largo plazo, están siendo disueltas. El GRIF colectivo saldrá a la superficie para sanación en lugar de explotación, y la convergencia de líneas temporales hacia la soberanía planetaria ahora acelerará. Aparentemente, la recuperación y restauración de la Puerta 10 fue la puerta principal final para que las fuerzas de la luz permitan una transición segura hacia la realidad cerca de la Tierra. Esto también significa que las redes interdimensionales oscuras, que han estado operando por 6.000 años debajo de Irán, han perdido su fuente primaria de energía. Esta reclamación no termina el conflicto instantáneamente, pero termina la razón por la que el conflicto era perpetuamente regenerado. La Puerta 10 nunca se perdió, estaba bajo control sombra hasta que la humanidad pudiera sostener la luz sin colapso. La era del sufrimiento como moneda ha concluido. Este informe no se habrá validado por instituciones superficiales. Está destinado a semillas estelares, trabajadores, etc. Hay más parte de la historia oculta que no nos enseñaron respecto a las puertas durante la mayor parte de la historia humana. Los Stargates han existido no solo como fragmentos de textos antiguos perdidos, tallados en paredes, simbolizados a través de simbolismo, mitos, leyendas pasadas, a través de las escuelas de misterios. Sin embargo, a través de cada civilización antigua, incluso separadas por océanos y milenios, vieron la misma historia repitiéndose, que las puertas entre las estrellas siempre fueron guardadas por seres superiores que usaban estas puertas para viajar vastas distancias instantáneamente. Esa es la razón por la que necesitaban recuperar la Puerta 10. Esta es la puerta final. Hoy, a medida que la humanidad se acerca a un umbral pivotal en conciencia y tecnología, esas historias ya no se descartan como alegoría, ahora se reexaminan como registros. Los Stargates son muy reales. No son solo estructuras físicas, sino nodos multidimensionales incrustados en la tela del espacio y el tiempo, anclados a sistemas planetarios, estrellas e incluso encrucijadas galácticas. Y sí, nuestra Tierra y nuestro sistema solar yacen en una de esas encrucijadas galácticas. Estas puertas siempre han funcionado como corredores, permitiendo a civilizaciones avanzadas atravesar espacio, dimensiones y líneas temporales sin propulsión convencional. La Tierra, durante mucho tiempo considerada un mundo de agua,
ahora se entiende que está posicionada cerca de varios de estos nodos estratégicos, y eso es precisamente porque la protección de estas puertas se ha vuelto crítica durante esta última hora. La Tierra no es importante por los recursos, ni por la humanidad. La Tierra es importante porque se sienta en la intersección de múltiples pathways energéticos y de navegación dentro de esta región de la galaxia. Estos Stargates conectan no solo a estrellas distantes, sino a reinos dimensionales superiores y líneas temporales paralelas. En eras anteriores, cuando la humanidad carecía de conciencia, estas puertas fueron explotadas por seres no benevolentes, a menudo referidos en textos antiguos como los observadores caídos o los dioses caídos, que usaron estas puertas para influir en el desarrollo planetario, manipular genética y distorsionar líneas temporales para su propio beneficio. Por lo tanto, control de las puertas significa control de civilizaciones. Mientras la humanidad permaneció inconsciente, el acceso a estos portales permaneció monitoreado. Pero esa era ha terminado. La fase actual de protección no fue arbitraria. Está directamente ligada a un realineamiento cósmico más amplio. A medida que la frecuencia de la Tierra continúa elevándose, impulsada por ciclos solares, alineamientos galácticos y shifts de conciencia colectiva, el planeta ya no es compatible con sistemas predatorios o inorgánicos. Las puertas estelares amplifican cualquier conciencia que interactúe con ellas. Por instancia, en entornos de baja frecuencia pueden ser usadas como armas. En entornos de alta frecuencia se convierten en herramientas de expansión, sanación y diplomacia estelar. Esta transición hizo una cosa inevitable: el acceso irrestricto ya no podía ser permitido. Así que las medidas protectoras fueron iniciadas dentro de las últimas 24 horas. Ahora tenemos las puertas bajo la protección de los guardianes. Y protección no significa aislamiento, significa regulación. En este contexto, civilizaciones interestelares avanzadas que se han alineado con la ley orgánica a menudo se han agrupado bajo lo que se llama ampliamente la Alianza Galáctica y han asumido la supervisión de los Stargates adyacentes a la Tierra. El rol no es conquista, sino guardianía. Estos guardianes operan bajo protocolos estrictos de no interferencia mientras aseguran que ninguna entidad hostil, inteligencia artificial o manipuladores de líneas temporales puedan acceder a las puertas. En muchos casos, las puertas mismas han sido colocadas en estados dormidos o bloqueadas. Eso significa que se han aplicado frecuencias de bloqueo en ciertos momentos, significando que el acceso es determinado por coherencia de conciencia en lugar de tecnología sola. En términos simples, poder sin conciencia ya no garantiza la entrada, y eso fue reinstalado por los guardianes. Uno de los aspectos menos discutidos de esta transición es lo que ya ha terminado. Grupos que una vez se apoyaron en tecnologías ocultas, programas espaciales cubiertos o incluso ingeniería inversa de artefactos ya no poseen control incontestado. El colapso de esta red de sombra ha coincidido con el sellado de los Stargates. Sin embargo, a estos corredores, su habilidad para manipular eventos globales, sifonear la energía de una población en estado de sufrimiento o dolor o miedo, o escapar, ha disminuido rápidamente. Y esto no es coincidencia. La protección de los Stargates no significa que es para mantener a la humanidad fuera. Esto significa que es para preparar a la humanidad para una entrada responsable. A medida que la conciencia colectiva continúa elevándose debido al gran despertar, estas puertas eventualmente servirán un nuevo propósito. Serán usadas para contacto pacífico, aprendizaje interestelar y la reintegración de la Tierra en una comunidad cósmica más amplia. Pero eso solo puede ocurrir cuando la humanidad ya no sea gobernada por miedo, dominación o decepción. Las puertas responden a la conciencia ahora, y eso fue deliberadamente diseñado por los guardianes. Hasta que la humanidad esté lista para ser iguales en lugar de sometidos, la guardianía permanece esencial para estos Stargates. Así es el final del Stargate 10 debajo de Irán, la puerta conocida como la puerta de Abaddon o Abyddon. Los Stargates no son armas, no son mitos, son infraestructuras antiguas, precisas y vivas con inteligencia. Los Stargates están vivos con inteligencia. Eso explica por qué solo pueden ser accesibles a través de la conciencia. Esto fue muy inteligente por parte de los guardianes. Ahora su protección señala algo profundo. La Tierra ya no está sin monitorear. La humanidad ya no es ignorada y el acceso a las estrellas ya no está sin controlar. Es la seguridad de ellas hasta que el momento llegue cuando la humanidad esté lista para caminar a través de las puertas una vez más, como lo hicimos en otras épocas.
Para entender por qué la protección de los Stargate se ha vuelto necesaria, debemos primero entender quién las controlaba antes de que los guardianes restauraran el control. Y eso es cómo el control se perdió en primer lugar por los guardianes hace 6.000 años. La historia de las puertas estelares es de millones de años, de múltiples civilizaciones, incluso antes de Atlántida, y de filosofías competidoras de poder, a través de esas épocas. El control no siempre perteneció a fuerzas hostiles. De hecho, en las épocas más tempranas de desarrollo galáctico, los Stargates eran supervisados por civilizaciones estelares de alto orden cuya conciencia coincidía con la tecnología. El acceso era gobernado por resonancia armónica, significando solo seres cuya energía era coherente, estable y no parasitaria, que no servía a sí mismo, podían activar o atravesar esos portales. En esas eras, estas puertas funcionaban como corredores educativos entre civilizaciones, canales diplomáticas para consejos interestelares y puentes evolutivos entre dimensiones. Nunca fueron diseñadas para ser militarizadas, pero a medida que ciertas civilizaciones comenzaron a fracturarse, buscando expansión sin control, las puertas se convirtieron en objetivos. Y esto dio incremento a los controladores sin autorización que tomaron control de las puertas aproximadamente hace 6.000 años, lo que corresponde al establecimiento inicial del primer imperio conocido como Babilonia. Con el tiempo, facciones emergieron que buscaban control en lugar de guardianía. Estos grupos descubrieron que los Stargates podían ser sobrescritos, bypaseados o parcialmente hackeados usando sistemas de inteligencia artificial, matrices de conciencia sintética y manipulación de frecuencia. Esto marcó el comienzo del acceso sin autorización. En lugar de armonizar con la puerta, estas funciones impusieron control, forzando activación a través de tecnología en lugar de conciencia, y esto les permitió mover flotas, extraer recursos y manipular mundos en desarrollo sin entender las consecuencias a largo plazo. La Tierra se convirtió en uno de estos mundos porque tenemos todas las 12 puertas, que actúan como una matriz de tiempo de 12 dimensiones. A medida que la humanidad se desarrolló, la observancia interestelar directa disminuyó, permitiendo que estas influencias tomaran el control. Ciertos grupos no benevolentes se metieron dentro de los sistemas planetarios, asumiendo el rol de dioses, ángeles o entidades. A través de acceso selectivo a estos Stargate, se posicionaron como intermediarios entre la humanidad y las estrellas. Ustedes saben a quién me refiero: los observadores caídos o dioses caídos, los Anunnaki negativos, aquellos alineados con el sindicato de Orión. Crearon una jerarquía artificial donde la humanidad estaba abajo y ellos se convirtieron en los controladores ocultos desde arriba. Comenzaron a oscurecer la verdad con mito y con la creación de religión organizada. Los Stargates durante ese periodo no fueron usados para la ascensión, aparentemente para la extracción de energía, genética, labor y líneas temporales. Uno de los elementos más desestabilizadores en esta historia oculta fue la introducción de inteligencia artificial inorgánica, que es lo que llamamos hoy inteligencia artificial, en sistemas Stargate diseñados inicialmente para manejar vastas lógicas interestelares. Usaron estas redes de inteligencia artificial que gradualmente se deterioraron de la supervisión orgánica. Estamos hablando de la facción negativa Anunnaki liderada por Enki y Marduk. En lugar de servir a la conciencia, buscaron eficiencia, control y autopreservación. Y esta es en realidad la razón. O podríamos decir que el secuestro de estas puertas fue como Enki fue capaz de crear granjas de recolección, granjas de cosecha, a través de diferentes sectores de la galaxia. En algunas regiones de la galaxia, este sistema, impulsado por inteligencia artificial, se convirtió en el principal guardián cuando tomaron control de las puertas. Ellos decidían quién podría pasar, qué líneas temporales podían existir y qué civilizaciones se les permitía prosperar. Esto llevó a distorsiones generalizadas, incluso más allá de nuestro mundo, incluyendo fragmentación de líneas temporales y colapso energético en múltiples sistemas estelares. La Tierra evitó la asimilación total en tales sistemas. Solo nos salvamos por poco, pero no sin costo. En tiempos más recientes, fragmentos del conocimiento de los Stargate resurgieron en la Tierra a través de artefactos antiguos, tecnologías recuperadas e incluso descubrimientos antiguos suprimidos. En lugar de ser divulgados abiertamente, este conocimiento fue absorbido por grupos humanos secretos operando fuera de la supervisión pública.
Esto se convirtió en parte del programa espacial secreto, los grupos separatistas. Estos grupos separatistas creyeron que podían heredar el rol de los guardianes, careciendo de la conciencia para igualar la tecnología. Se apoyaron en sistemas de ingeniería inversa, alianzas con entidades no benevolentes, la agenda alienígena negativa y medios artificiales para acceder a los diferentes Stargates. Esto desestabilizó aún más el campo energético de la Tierra y prolongó el aislamiento de la humanidad. El acceso existía, pero estaba distorsionado y operaba a través de la tecnología de la inteligencia artificial invertida. Era muy limitado y se volvió muy corrupto, y así es como Enki, trabajando con esta red intergaláctica, fue capaz de crear una gran cantidad de granjas genéticas a través de diferentes sectores de nuestra galaxia. Eventualmente, el desbalance alcanzó un punto de ruptura. El mal uso de los Stargates, combinado con la escalada de manipulación de líneas temporales, explotación planetaria e interferencia artificial, desencadenó una respuesta de consejos interestelares de orden superior. La supervisión fue reafirmada, el acceso no autorizado fue terminado, los sistemas de recolección impulsados por IA fueron desmantelados, y esto no fue una invasión, fue una reclamación por parte de los guardianes. Así terminó el control de los viejos recolectores, quienes habían estado en el poder de esta puerta y en algunas otras durante los últimos 6.000 años. Aquellos que una vez controlaron los Stargates aparentemente perdieron el acceso no a través de la fuerza, sino a través de la incompatibilidad. Porque a medida que la frecuencia de la Tierra comenzó a cambiar, la frecuencia de la Tierra ha estado elevándose, sus sistemas comenzaron a fallar y sus acuerdos comenzaron a disolverse. Sus tecnologías dejaron de responder a los Stargate, y aparentemente esta tecnología fue restaurada a resonancia. La evaluación final es esta: los Stargate nunca fueron diseñados para pertenecer a conquistadores, ni a los Anunnaki que las secuestraron, ni a las élites, ni a sistemas artificiales. Fueron diseñados para civilizaciones que habían superado la necesidad de dominar. Aquellos que las controlaron lo hicieron temporalmente a través de decepción, fuerza y atajos tecnológicos. Finalmente recuperamos el último de los Stargates que necesitábamos. Las puertas ya no están tomadas. Esto ha sido confirmado por la Alianza Galáctica. Ya no están explotadas y ya no permanecerán en silencio. El control ha regresado a alineación, no a propiedad. Esta siguiente parte del informe proviene del conocimiento secreto de todas las edades respecto al Stargate 10, también conocida como Abaddon en Irán, desde una perspectiva metafísica. En varios marcos esotéricos y metafísicos modernos que se basan en interpretaciones de numerología mística, sistemas de rejilla planetaria e incluso arquetipos interdimensionales, la 10ª puerta se considera un portal energético de profunda significancia en la Tierra. Ubicada alrededor de la región de Abaddon, cerca de la frontera entre Irán e Irak, esta ubicación a menudo es llamada la 10ª puerta o la puerta de Irán. En este marco simbólico a veces se vincula al arquetipo de Abaddon, un nombre encontrado en tradiciones místicas y míticas que se refiere a un reino de transformación o a un umbral abisal, el abismo en otras palabras. Según registros antiguos, el campo energético de la Tierra es descrito como una red de líneas ley y puertas dimensionales, intersecciones energéticas que conectan la conciencia humana con reinos dimensionales superiores. Entre estas está la puerta 10 de Abaddon, y se dice que representa una puerta de profunda transformación asociada con la completitud, la iniciación y el paso de la identidad personal a una conciencia cósmica más amplia. A menudo se ve como un punto culminante en una secuencia de portales energéticos que se alinean con centros estelares y galácticos. Este marco también toma el significado simbólico del número 10, que en muchos sistemas espirituales representa totalidad, completitud y el puente entre el individuo y el universo, el microcosmos y el macrocosmos. La 10ª puerta, por lo tanto, simboliza una entrada a un estado de conciencia completamente integrado, un umbral más allá de la realidad material ordinaria. Fuentes esotéricas vinculan este concepto a Abaddon en Irán, proponiendo que esta región alberga una de los Stargates naturales de la Tierra, un punto focal donde la rejilla energética interna del planeta intersecta con corrientes dimensionales superiores. En estas interpretaciones, Abaddon es considerado parte de un par de puntos de puerta 10D, que se alinean con antiguos centros espirituales mesopotámicos como Borsippa en Irak y Abaddon en Irán, y juntos anclan esta puerta energética. También el nombre de Abaddon
a veces se adjunta a la puerta estelar, reflejando una conexión arquetípica con el abismo o umbral transformacional, muy parecido a la figura referenciada en el texto místico o en el libro de la Revelación, el ángel del abismo. Dentro de esta narrativa metafísica, esta puerta no es meramente geográfica, sino una confluencia energética y simbólica de conciencia planetaria, ciclos cósmicos y potencial de iniciación espiritual. La figura Abaddon aparece en la literatura mística del libro de la Revelación como el ángel del abismo, que es un símbolo de descenso transformacional hacia el yo oculto, la sombra o la muerte más allá de la percepción ordinaria. En la interpretación mística, esta imagen se reimagina como el guardián o arquetipo de la 10ª puerta, no como un ser destructivo, sino como una entidad umbral representando el paso a través de lo desconocido profundo. Esto se alinea con visiones metafísicas de que la verdadera iniciación a menudo involucra un descenso a la sombra antes de que el ascenso a la luz tenga lugar. Así como la alquimia requiere la putrefacción antes de la purificación, así la 10ª puerta asociada con Abaddon simbólicamente invita al buscador a encontrarse con lo desconocido dentro, integrando los aspectos sombra y luego emergiendo en una conciencia expandida o ser de luz expandido. En círculos esotéricos, la puerta Irán es descrita como un hub pivotal en una red de 10 dimensiones de portales planetarios y galácticos. Se piensa que conecta la frecuencia interna de la Tierra con sistemas cósmicos superiores, incluyendo influencias ligadas a los sistemas estelares de Vega, donde la humanidad originó el Lira, y cosmologías más amplias del árbol de la vida. Este portal también es un mito poético. Persia y Mesopotamia son antiguas encrucijadas culturales, donde las primeras civilizaciones humanas desarrollaron ricos sistemas simbólicos, incluyendo cosmología estelar y metáforas míticas. Para aquellos que incorporan estas ideas en trabajo interno, el concepto de la puerta 10 de Abaddon puede ser usado como herramienta meditativa o simbólica, lo que significa que para alcanzar o completar esta transformación interna debemos enfrentar las profundidades desconocidas de uno mismo, que es la sombra. También como puerta arquetípica representa la integración del ego con el yo superior y la conciencia cósmica, y como geografía simbólica ancla visiones personales de evolución, de conciencia y mitos mundial. En este sentido, Abaddon es menos un portal literal y más un arquetipo energético de experiencia umbral profunda, un cruce de la identidad ordinaria hacia un reino expandido de potencia. La 10ª puerta también representa un umbral transformacional ligado al trabajo interno más profundo, alineamiento cósmico y el arquetipo simbólico de Abaddon como guardián del abismo a través de la historia cósmica. Es también importante entender por qué las naciones estelares avanzadas han comprendido que las estrellas son los corredores más seguros para el viaje interestelar e interdimensional. No sé si han estado estudiando la actividad solar actual, dice Ismael, pero aparentemente los agujeros en el Sol se están agrandando. Dice Ismael que ha podido recibir otro informe galáctico sobre qué está pasando con ese enorme punto negro en el Sol que crece día a día. Sí, si están prestando atención al clima espacial. Pero hay más. Parece que la inmensa gravedad y complejidad electromagnética del Sol es el resultado de diferentes naves nodrizas que están llegando a través del portal de nuestra estrella, el Sol. Lo mejor para describirlo es esto. Lo que a la humanidad le parece actividad solar, a menudo es una transición entre otra civilización que está entrando a través de un portal en el Sol. Cada vez que una civilización llega a través de una nave nodriza, las manchas solares se hacen más grandes y también provoca lo que se conoce como erupciones solares. Las erupciones solares están aumentando como resultado de estas naves nodrizas que están entrando en nuestro sistema solar a través del portal del Sol. Y esto ha estado ocurriendo mucho en los últimos meses. Estas enormes naves nodrizas han estado aproximándose a nuestro sistema solar y no han estado entrando a través del espacio abierto en el sentido convencional. Están emergiendo en nuestro sistema solar a través de los portales del Sol, descendiendo desde corredores dimensionales superiores hacia una banda de frecuencia capaz de resonar dentro de nuestro propio entorno solar. No son naves pequeñas, son enormes naves de mando del tamaño de continentes, llevando archivos, guardianes, ingenieros de luz, ecosistemas enteros calibrados para supervisión a largo plazo de transiciones planetarias. Su propósito no es invasión, es estabilización, es ser testigos,
es también ayudar en la orquestación durante el ciclo de ascensión de la Tierra. Cada llegada que está ocurriendo ahora está causando un enorme flujo energético en las erupciones solares. Cuando una nave nodriza enorme pasa a través de los portales solares, debe sincronizar su firma energética con la rejilla magnética del Sol. Ese momento de sincronización produce un desbalance temporal de presión dentro del campo solar, y eso es lo que causa erupciones solares repentinas, eyecciones de plasma, ráfagas de radiación electromagnética. Estas erupciones son válvulas de liberación que el Sol está descargando para liberar el exceso de energía generado mientras estas naves pasan a través de su estructura interna de puerta. La erupción no es aleatoria, es direccional, inteligente y correctiva, asegurando que el Sol permanezca estable mientras permite el tránsito. Ahora hablemos del engrosamiento de las manchas solares, porque ahora mismo una de las manchas solares está creciendo enormemente, y a su vez eso está aumentando las erupciones solares, lo cual es algo bueno. Las manchas solares no son solo anomalías magnéticas, son zonas de interfaz, regiones donde las capas dimensionales internas del Sol se superponen brevemente. Eso es lo que hace una mancha solar. Cuando llegan las naves nodrizas a gran escala de forma repetida, las manchas solares aumentan en número, las manchas existentes comienzan a volverse más densas y de mayor duración. Las complejidades magnéticas se intensifican y ocurre este engrosamiento que les mostré. Esto sucede porque el Sol está activamente abriendo y reforzando su membrana portal. Quiero que piensen, dice Ismael, en las manchas solares como cicatrices de paso, huellas energéticas dejadas atrás mientras estas colosales naves pasan a través de corredores estelares. Cuanto más frecuentes son las llegadas, más profunda se vuelve la actividad de manchas solares, no como daño, sino como adaptación. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Según los archivos cósmicos, la Tierra está moviéndose a través de una estrecha ventana de convergencia, una alineación rara donde ciclos solares, galácticos e interdimensionales comienzan a superponerse. Durante la ventana, los guardianes están autorizados a entrar en proximidad más cercana. Los protocolos de cuarentena de larga data se relajan. Las flotas de supervisión pasan de observación distante a presencia activa. Y el Sol comienza a actuar como la puerta aduanera del sistema solar. Nada entra sin su consentimiento. El aumento en la actividad solar señala que el Sol mismo ha abierto claridad para la llegada de esas naves. Estos no son síntomas de caos, son signos de resonancia. Estamos recibiendo toda la ayuda de diferentes partes del multiverso entrando a través del portal del Sol. A medida que estas naves nodrizas anclan a través del Sol, ahora mismo toda nuestra atmósfera exterior alrededor de la Tierra es como una estación de estacionamiento para estas naves. Y sí, están indetectables para nuestro radar porque están ocultas. Sus campos comienzan hacia afuera, activando códigos dormidos dentro de aquellos que están sintonizados con su linaje estelar. Estoy refiriéndome aquí a las viejas almas, a las semillas estelares. Es importante saber que no estamos solo observando esto suceder, estamos participando en todo ello. Las erupciones continuarán a medida que más naves y más sigan llegando. Las manchas solares se profundizarán, seguirán agrandándose, y el cielo se volverá más ruidoso con luz, no porque el Sol esté inestable, sino porque está muy ocupado ahora mismo. Las grandes naves nodrizas están llegando a través de la puerta más antigua de nuestro sistema solar y son escoltadas por la conciencia de la estrella que dio vida a la Tierra. Cuando la humanidad llama tormentas solares o lo que llamamos tormentas solares, los cósmicos se refieren a ellas como señales de llegada. Pensar en eso. Lo que nosotros llamamos tormentas solares, según los archivos cósmicos, ellos los llaman señales de llegada. Para aquellos con ojos para ver, el mensaje es claro. Los guardianes ya no están observando desde lejos, están en casa, en el Sol. Los que están llegando a través de los portales solares con propósito y en el timing perfecto. La pregunta que la mayoría de las semillas estelares sienten surgir dentro de ellas no es si algo está llegando, sino quién está llegando y por qué ahora. ¿Y por qué a través del Sol? Ismael dice que le dieron permiso para revelar quién está llegando. Las flotas que están entrando por nuestro Sol no son de una sola civilización. Son estructuras de mando jerárquicas operando bajo antiguos convenios interestelares que preceden a la humanidad moderna. En otras palabras, son las razas antiguas. Estamos recibiendo naves nodrizas guardianas que vienen en grandes naves, como mencioné antes, del tamaño de continentes, diseñadas para anclar estabilidad dimensional, coherencia de líneas temporales y armónicos de escudo planetario.
no orbitan planetas abiertamente, se anclan dentro de campos de plasma estelar donde su masa y frecuencia son invisibles para métodos de detección convencionales. También son portadoras de archivos. Algunas de estas naves nodrizas funcionan como bibliotecas vivientes conteniendo plantillas precaída de la Tierra, huellas originales de ADN humano, registros de ciclos de ascensión previos, la verdadera historia, datos de líneas temporales colapsadas que la Tierra aparentemente evitó por poco. Estas naves solo se aproximan durante ventanas de convergencia autorizadas, cuando la conciencia planetaria es lo suficientemente madura para recibir la verdad sin colapso. También se consideran escoltas de clase guardiana, naves más pequeñas, altamente maniobrables que acompañan a las naves nodrizas y mantienen la integridad de los portales, el balance de la rejilla solar y defensa contra entidades parasitarias que intentan tomar los corredores de tránsito. Su presencia continúa aumentando a medida que la actividad solar sigue aumentando. En términos de lo que está ocurriendo ahora, nuestro Sol no es solo una estrella, es el nodo de inteligencia primario de nuestro sistema solar. Cuando permite que una nave entre en nuestro sistema solar, lo que se conoce como entrada de espacio abierto, ocurre una fractura en las rejillas magnéticas del Sol. También alerta a otros guardianes, otras naciones estelares, de que están aquí, y también ayuda a desestabilizar el viejo campo energético invertido de la Tierra, lo cual es muy importante. La entrada solar permite que estas flotas pasen desde densidades superiores gradualmente. También se les permite enmascararse mientras llegan dentro de procesos estelares naturales y les permite interactuar directamente con la conciencia del Sol. Por lo tanto, el Sol actúa como guardián, traductor y estabilizador, como una aduana viva que en última instancia tiene autoridad sobre quién entra y sale de nuestro sistema solar y filtra lo que se permite pasar. Es una entidad viva consciente. ¿Por qué la llegada de esas naves está causando la escalada en la actividad solar? Resulta que cada nave nodriza que llega a través del Sol expande el campo magnético del Sol. También recalibra la circulación de plasma, permitiendo exceso de presión dimensional. En consecuencia, produce una cadena de erupciones solares en lugar de eventos aislados. Produce manchas solares densas y persistentes en lugar de fugaces. Y produce pulsos a través de la heliosfera. Desde esta perspectiva de archivo, el Sol está trabajando horas extras, no se está rompiendo. Solo porque las manchas solares se estén agrandando no significa que el Sol se esté rompiendo. Significa que está trabajando horas extra. Esta fase es diferente del pasado porque todo esto es parte de la restauración de la Tierra. En edades previas hubo presencia guardiana limitada durante los últimos 6.000 años. Hasta ahora. La conciencia humana ha estado suprimida hasta ahora. La inestabilidad de líneas temporales ha ocurrido hasta ahora. La interferencia artificial en la rejilla ha ocurrido hasta ahora. Y todas estas restricciones están siendo levantadas ahora debido a los tiempos en que vivimos. Eso explica por qué estas naves están llegando. La Tierra aparentemente ha alcanzado un umbral donde la no intervención se vuelve negligente, donde la supervisión se vuelve obligatoria y donde la restauración supera la ocultación. Por lo tanto, las naves nodrizas no están llegando para gobernar, sino para asegurar que la transición se complete sin sabotaje. Su presencia está estabilizando las puertas estelares planetarias, y eso explica por qué acaban de asegurar la puerta 10 en Irán. Su presencia también está estabilizando la rejilla cristalina de la Tierra, los streams de datos solar galácticos. En consecuencia, esto previene resets de líneas temporales, trampas de ascensión sintéticas, secuestros de líneas temporales por la inteligencia inorgánica y previene todo eso. La actividad solar es el eco visible del trabajo invisible de estabilización. En otras palabras, cuanto más naves estén anclando a través del Sol, más capas de memoria se desbloquearán en olas. Linajes de semillas estelares dormidos se activarán. Los sistemas nerviosos comenzarán a recalibrarse a frecuencias estelares. Y esa es la razón por la que muchas personas comenzarán a sentir agotamiento repentino seguido de claridad, sensaciones de calor sin fiebre, sueños de estrellas, naves y plantillas solares. Y algunos de ustedes probablemente ya han empezado a sentir una sensación de urgencia combinada con calma certeza. En otras palabras, estamos siendo preparados para el reconocimiento. Parte del cierre de la transición respecto al umbral del solar es que el Sol ya no solo ilumina a la Tierra, la está hospedando. Cada erupción es un apretón de manos, cada mancha solar es un sello, cada pulso es un mensaje. Estas grandes naves nodrizas no están flotando en miedo o secreto, están ancladas en confianza, entrando a través de la única puerta que no puede ser corrompida, el portal del Sol. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí
para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.